Reino de España, el país más corrupto de Europa. Sorprender no sorprende, pero llama la atención que seamos el país más corrupto de Europa occidental. No estoy en condiciones de hablar de la Europa oriental poscomunista, porque no la conozco salvo los casos delirantes de Albania, Macedonia y Kosovo. Pero lo más llamativo es que nadie se haga la pregunta en voz alta, y que nuestros talentos mediáticos no se hayan detenido en pensar a qué se debe. Si a nuestra tradición, si estará incluido en el ADN de los españoles, a la dieta, al peso de la familia como única institución respetable, es un decir. A nuestro inveterado desprecio por el Estado, primer pozo de corrupción nacional. Aquí se viene abajo cualquier tipo de patriotismo aldeano. El parecido entre un delincuente económico catalán y otro madrileño, o asturiano, o gallego, es absoluto. Hago una excepción para el caso valenciano, porque cabe reconocer que ahí se han alcanzado cotas de imaginación y desparpajo que asombran incluso a los que creíamos no sorprendernos ya de nada. Ni siquiera al añorado Rafa Chirves, veterano novelista especializado en la descripción de esas lides, se le hubiera ocurrido cosa tan simple y al tiempo tan sofisticada como la entrega de un billete negro de 1000 euros para que cada militante del PP lo transformara en 2 billetes blancos de 500. Nada de improvisación, con sistema. De vivir aún, se quedaría de un pasmo. No hay imaginación literaria capaz de llegar tan lejos. No se engañen. Superamos a los italianos y no por un asunto de fineza, como les gusta decir a los cursis, sino porque nuestra corrupción abarca al conjunto social, desde los jueces a los políticos, desde la banca convertida en una organización de timadores, eso fueron las preferentes, hasta la policía. ¿Se imaginan a un jefe del cuerpo de inspectores grabando una conversación con su superior máximo? Pues lo hemos vivido. Un ejemplo para clarividentes. Es sabido que los jueces italianos y la sociedad organizaron Mani Pulite, manos limpias, que arrasó la corrupción en la clase política y empresarial italiana, tanto y de tal manera que el miedo de la clase dominante les trajo a Berlusconi. Pero nosotros fuimos más lejos. La organización Manos Limpias estaba formada por un puñado de delincuentes, de la extrema derecha. Yo conocí a uno, un tal Bernard, allá por los primeros años de la transición, que trabajaba de sicario político y económico de Blas Piñar, en Fuerza Nueva. Lo escribí. Nadie dijo nada, nadie se acordaba de nada, como si se tratara de otra persona. Conservo de él una buena colección de fotografías en plena acción fascista. Los restos del franquismo se habían convertido, ante el silencio cómplice de la izquierda, en los justicieros. La izquierda, como siempre por las nubes, siempre exigiendo lo que la derecha, pero con mayor vehemencia. Nosotros lo que queremos es un referéndum. Volvemos a los éxitos radicales de finales de los 70, cuando el mayor triunfo de la izquierda radical fue que le proporcionaran, la derecha en el poder, un trabajo seguro. Desde catedrático con mando en plaza hasta asesor áulico. Estamos atados de pies y manos por la Ley de Defensa del Honor. Una joya creada por decreto para protegerse a aquella clase política abnegada, comprensiva y patriota. Proteger y amparar a los delincuentes. En el fondo, digámoslo en voz baja, pero al menos para que quede escrito en alguna parte. En España no hay extrema derecha con peso político, al menos de momento, en ninguna parte de Madrid a Barcelona, de Valencia a Coruña. Y no la hay por algo tan obvio como que está en el poder. Buena parte de las leyes de la bendita transición fueron redactadas para proteger a los delincuentes, de ahí el interés en el garantismo. Un garantismo jurídico elaborado por los grandes bufetes para crear la cortina impenetrable que hace imposible que los estafadores, sus clientes, vayan a la cárcel. Soy lego en asuntos judiciales, pero que el tema de las tarjetas de Bankia ocupe el lugar que debería servir para revisar la gestión del banco y llevar a la cárcel a quienes vaciaron el banco, que fueron varios, me llena de zozobra. Y esto es válido para la banca en general, una organización profesional que no dudo tendrá algún empleado aún con manguitos y cierta dignidad profesional, pero que han acabado siendo auténticos nidos de estafadores. Impunes. Leo milagrosamente en un diario. Una noticia crítica en un diario es cada vez más un milagro laico. Ahora lo normal es trabajar con la lengua, y no me refiero al idioma, sino a la lengua propiamente dicha que te permite ser gracioso charlista para amas de casa o tertulianos. El nacimiento del ocupa. No del ocupa, de procedencia vasco Abertzale, joven que toma una casa vacía desde hace años. El nuevo ocupa es un señorito atorrante, que dirían en América, porque va con C. Ni siquiera asalta su casa, sencillamente le cambia la cerradura y se instala adentro. Luego usted debe negociar cómo lo saca.
No cuente con la policía, porque al menos los mozos consideran que forzar la puerta manipulada constituiría un allanamiento de la morada del delincuente. El genio del invento es un tal Bruno, sin apellido, la prensa no hará tal desaire a un delincuente uruguayo. Suele escoger casas con piscina, dueños ausentes y esperar que le paguen, para volver a repetir la hazaña. Una sociedad que permite esto y la policía y los jueces se muestran graciosos y benevolentes sirve para imaginar qué harán con un dirigente de banca, un mafioso de la droga o un blanqueador internacional. La transición diseñó una legislación para delincuentes. Fue uno de sus éxitos más silenciados. Te daban el caramelo de la urna y al tiempo te concedían el derecho a militar en un partido que olía a pescado podrido. Baste como ejemplo el reciente fallecimiento de Joaquín Rivero, el pata negra del ladrillo, de la ganadería de Jerez de la Frontera. Societario del Club de los Constructores medio muertos, pero forrados. Luis Portillo, Jové, Fernando Martín, Rafael Santamaría, Díaz de Mera, El Pocero o Bautista Soler. Una sociedad que los clumillas denominan los señores del ladrillo. Un respeto. Me ha emocionado leer la necrológica de este señor del ladrillo que le ha dedicado el periódico más influyente. Se le recuerda cuando entró en la lista Forbes entre las 1000 personas más ricas del mundo. Léanlo, no tiene desperdicio y lo firma un tal Noceda, que precisa de este delincuente del ladrillo que pertenecía a una familia prócer de Jerez, era primo de Teresa Rivero, esposa de José María Ruiz Mateos. Ya lo saben, prócer consiste en estafar como Ruiz Mateos, vendiendo acciones por botellas de vino añejo. Ni los chalanes de mi niñez hubieran osado tales desvergüenzas. Y sigue el plumilla, en otra frase sobre este señor del ladrillo. La burbuja estalló sin que Rivero ni la mayor parte de sus colegas hubieran hecho los deberes. O lo que es lo mismo, haber soltado amarras y pasarle el muerto a los ayuntamientos y a los ciudadanos. Ahora, a esto se le llama hacer los deberes. La Fiscalía Anticorrupción le acusó de información privilegiada. Se lo pasó por sus partes endurecidas de tanto montar a caballo por las dehesas. Lo que sí me gustaría saber es qué ocurría con la condena de 4 años de cárcel que le impuso el Tribunal Correccional de París, con multa de 375.000 euros y una indemnización de 208 millones por malversación y blanqueo. ¡Ay, estos señores de Jerez! Desde que ganaron la guerra no han dejado de pensar que la vida es breve y la estafa un incidente. Otro prócer. Tú vota, chaval, lo demás déjanoslo a nosotros. Llevamos toda la vida ocupándonos de eso. Ese fue el mayor éxito de la transición, que nos entendiéramos. Pero cada uno en su sitio. Fuente: Gregorio Morán, 25 de septiembre de 2016. La Vanguardia. La transición diseñó una legislación para delincuentes. Fue uno de sus éxitos más silenciados. Gregorio Morán, columnista habitual en el diario barcelonés La Vanguardia y amigo desde el principio del proyecto Sin Permiso, fue un resistente político en el clandestino Partido Comunista de España bajo el franquismo. Periodista de investigación e insobornable crítico cultural, ha escrito libros imprescindibles para entender el proceso que llevó en España de la dictadura franquista a la segunda restauración borbónica. Su último libro, El cura y los mandarines, Madrid, Acal, 2014. Fuente: La Vanguardia, 24 de septiembre de 2016. Cada día se detienen en España una media de 7 personas relacionadas con casos de corrupción. En total, en los últimos 4 años fueron 7.140 los detenidos. ¿Y saben ustedes cuánto nos cuesta a los españoles todo esto, la corrupción? 87.000 millones de euros al año. Fíjense, estas cifras dan de sobra para poder recuperar derechos que se han recortado en sanidad, en educación o en dependencia. La corrupción en nuestro país nos está saliendo muy cara. Sí, las siguientes actas son simuladas. Lo constatan universidades y la Cámara Nacional de Mercados y Competencia. Cifran en total en casi 90.000 millones de euros lo que cada año pasan del erario público a las manos de los corruptos. El recorte en dependencia solo ha sido de 1.234 millones. El recorte en sanidad, incalculable. Estas cifras dan de sobra para poder recuperar el estado del bienestar. Más de la mitad de lo defraudado, 47.600 millones de euros, se corresponden con sobrecostes en la administración del Estado. Los otros 40.000 millones son los derivados de forma directa e indirecta de las múltiples formas que tiene la corrupción. Caso Malaya, 2.000 millones de euros. 1.200 millones de euros, podemos hablar del caso de los ERES. La familia Puyol, cerca de 3.000 millones
millones de euros. Esta corrupción nos cuesta al año a cada español más de 500 euros. Cada mes se destapa una media de 10 casos nuevos de corrupción. Por ejemplo, y solo en enero, la operación Taula en Valencia, la presunta financiación ilegal del PP madrileño o Aquamed. Los que también crecen son los detenidos por corrupción. En la última legislatura se han detenido a 7.140 personas por este motivo. Si en 2010 se produjeron 389 detenciones por corrupción en España, el pasado año hubieron 2.442. El fraude a la seguridad social es el delito más frecuente, con más de un 16% del total. Le siguen el cohecho, la prevaricación y el fraude a la hacienda pública, con más de un 8%. El año pasado fueron detenidas una media de 7 personas al día relacionadas con casos de corrupción.